Buenas noches. Comenzamos esta edición con un reportaje especial de nuestro corresponsal enviado a cubrir el apocalipsis. Daniel, ¿nos escuchas? Hola, Rodrigo. Sí, efectivamente. Estamos con el equipo de Noti Estereoscopio cubriendo el apocalipsis, que en este momento completa su año número 19. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿cómo se ve el apocalipsis? Pues la verdad se ve todo muy normal, todo está como desordenado y totalitario, pero en general se respira un aire de tranquilidad. ¿Y para cuándo podemos esperar el fin de la humanidad? ¿Y cuánto tiempo más nos queda, más o menos? Pues Rodrigo, la verdad las autoridades y los científicos del planeta se reunieron y están todos de acuerdo, según los estudios y todas las experiencias hechas en eventos similares, que a la raza humana le quedan aparentemente entre 60 y 80 años, a menos, claro está, que suceda un milagro. ¿Ha habido algún pronunciamiento del gobierno colombiano? No, Rodrigo, al parecer el gobierno colombiano dejó de existir hace más de 6 meses, aunque algunas fuentes afirman que nunca existió. Es más, hay que recalcar que las grandes potencias también han desaparecido. Estados Unidos, Japón, China, desde hace más o menos 15 días que no tienen gobiernos estables y sus economías han vuelto a estados feudales. Terrible. Bueno, pero entonces, ¿qué estado sobrevive? ¿Desde dónde está reportando? Actualmente solo sobrevive el Reino Unido, quienes aparentemente han logrado sostener las instituciones de su gobierno utilizando una hábil combinación de fish and chips y té. ¿Y hay algún otro informe de interés para el público? Sí, Rodrigo, gracias por preguntar. Por supuesto, nos informan fuentes confidenciales que el capítulo de Estereoscopio de esta semana tratará de Children of Men de Alfonso Cuarón. Excelente. ¿Y han dicho por qué andan tan apocalípticos los muchachos estos de Estereoscopio? Al parecer tiene que ver algo con Mark Fisher, pero nuestras fuentes no han sido claras. Al parecer la ciudadanía tendrá que ver el episodio completo hasta el final y suscribirse al canal para entender esta críptica referencia a un otrora gracioso intro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Pues ya lo saben, esta semana Estereoscopio hablaremos de Children of Men de Alfonso Cuarón. Hola amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy les vamos a hablar de la película Children of Men del 2006 del director Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón Orozco nació en la Ciudad de México en 1961. Trabaja regularmente como director, guionista, productor de cine, escritor de cine y hasta como fotógrafo. Es considerado uno de los cineastas mexicanos más importantes de las pasadas décadas, junto a otros grandes nombres, por supuesto, como Alfonso Arau, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. ¿Ustedes quieren que hagamos un episodio especial de Guillermo del Toro? Pues nada más que nos escriban acá abajo. ¡Ay, sí, haga un episodio de Guillermo del Toro! Creció Alfonso Cuarón en un barrio de clase media al sur de la Ciudad de México. Tuvo una niñez bastante normal. A los 12 años le regalaron su primera cámara y ahí comenzó su vida como cineasta. Este man estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUAC de la UNAM, CUAC, de donde se retiró antes de terminar sus estudios porque no le permitieron comercializar un cortometraje que él había realizado. Alfonso Cuarón cuando salió, trabajó en televisión mexicana y norteamericana hasta que en 1995 le ofrecieron dirigir su primera película que se llama La Princesita. Esta fue un éxito total con la crítica. También hizo Great Expectations, que en el mercado americano pasó así como sin pena sin gloria, pero le valió la confianza de la industria cinematográfica mexicana porque ya había hecho algo en Estados Unidos. Trabajó como productor de varias películas mexicanas y finalmente en el 2001 estrenó Y tu mamá también, que fue como su gran éxito internacional. Tuvo nominaciones a los Oscars como guionista, a los BAFTA, a los Golden Globe. Todo este montón de premios lo convirtieron en un director de primera línea. Y tu mamá también es una muy buena cinta que les recomiendo un montón. También en 2004 hizo Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la que a mí más me gusta de Harry Potter en lo personal. En 2006 estrenó Children of Men, que es la que les vamos a hablar un poquito después, y ese mismo año estuvo haciendo la producción de El laberinto del fauno, que fue la película dirigida por Guillermo del Toro después. Si quieren que hagamos un episodio de Guillermo del Toro, pues nos dejan acá en los comentarios, no sé. En 2013 Cuarón estrena Gravity, una película que sucede en el espacio y que no es ciencia ficción. En 2018 hizo con Netflix Roma, que fue nominada a los Oscars y tiene premios de todo: mejor película, mejor director, mejor película extranjera, mejor diseño de producción, mejor diseño de fotografía, mejor de todo, hasta la mezcla sonido estaba perfecta, que igual eso es algo que este man siempre le para muchas bolas. Este es un director que se puede identificar muy fácilmente por las siguientes cosas. Primero, privilegia los puntos de vista de los personajes. No detiene la razón para explicar nada. Es un maestro del mostrar y no de escribir. Tiene diseños de producción muy detallados que no solamente funcionan como escenarios donde la película pasa, sino que de verdad construyen mundos que simbólicamente son muy complejos y que le permiten a uno entrar a la película. Utiliza estos planos súper largos que son muy naturales y logran introducirlo a uno como espectador dentro del universo diegético de la película. Tiene este gusto por esta estética
como medio documentalista, simula mucho la cámara en mano, las iluminaciones que utiliza son muy naturalistas y prefiere no utilizar focos y desenfocos, sino tener profundidades de campo así como muy largas. Estas son como las señas con las que podemos identificar, uy, esta película es de Alfonso Cuarón. Children of Men, la película, está basada en una novela de 1992 escrita por P.D. James, novela del mismo nombre de la película, que narra una historia similar pero ambientada en el terrible y catastrófico año 2021. P.D. James es reconocida por ser una escritora del policial. Esta es su única novela de ciencia ficción. Es de estos escritores que hacen un detective que resuelve casos. El detective más famoso de ella se llama Cordelia Gray. Lastimosamente murió P.D. James en el 2014. Hay muchas personas importantes en la realización de esta película, pero tal vez una de las más importantes es Emmanuel Lubezki, este genio de la fotografía que está detrás de la cámara de películas como Agua para Chocolate, Reality Bites, La Jaula de las Locas, Meet Joe Black, Sleepy Hollow y The Tree of Life, entre muchísimas otras. Lubezki definitivamente nació para ser cinematógrafo y hoy en día es uno de los nombres más importantes en el medio. Es muy famoso por utilizar la luz natural de maneras creativas y de proponer grandes planos secuencias a los directores de las películas. Es la única persona que tiene 3 nominaciones a los Oscars por dirección de fotografía en 3 años consecutivos: Gravity del 2013, Birdman del 2014 y El Renacido 2015. Además de Lubezki, en este equipo hay gente genial como Alex Rodríguez en la edición, el maestro Sir John Taverner, que les recomendamos que busquen un par de sus sinfonías para que se les componga el día. Acá abajito les voy a dejar un link a una de ellas. Está Jim Clay y Geoffrey Kirkland en la dirección de H y Richard Bergs en la mezcla final de sonido, y por supuestísimo este casting liderado impecablemente por 3 gigantes de la actuación: Julianne Moore, Clive Owen y el genial Michael Caine. El argumento es el año 2027. Hace 19 años que nació el último niño y nadie sabe por qué dejaron de nacer. Ante este inexplicable fenómeno, la raza humana empieza a perder toda esperanza. La mayoría de la gente acepta lo inevitable, se deja caer hacia el separatismo, hacia el lirismo carente de leyes. Otros luchan por defender un planeta unido y los derechos de la decreciente población. Hay varias actitudes frente a esto. Hasta que aparece Theo, un hombre en estado de parálisis emocional. Es un antiguo activista que se convierte en un burócrata, que vive una vida monótona, sin sentido, hasta que un día una organización terrorista le pide ayuda para transportar a una mujer fuera del país. Y resulta que ella está... No les podemos decir ese spoiler. Bueno, ok. Ya, resulta que la mujer está embarazada y tiene 8 meses. Y Theo tiene que sacarla del país evitando pues a todos los que quieren matarlos. Y bueno, ya, sí, hasta ahí les llega. No más después pasan cosas. Una de las cosas que me llaman mucho la atención de Children of Men, de la película, no tiene nada solamente que ver con la película en sí, sino con las referencias que se hacen a ella. Y una de las referencias que me parece mucho la pena tomar es una referencia que se hace en el libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, no hay alternativa. Y en el primer capítulo de este libro, justamente él trata de explicar en qué consiste el realismo capitalista a través de una escena de Children of Men, que para él es como la escena más sintomática. Ahora, frente a esto, y antes de entrar a Mark Fisher, vale la pena pensar en esta película como una película de ciencia ficción y ver cuáles son la gran cantidad de elementos que la componen y la hacen diferente a otras películas similares de la época, que básicamente son distopías. Si bien esto es un futuro que podría nombrarse como distópico / apocalíptico, sí tiene una gran cantidad de características que la alejan de las clásicas películas distópicas apocalípticas de ese momento, ¿no es cierto? Lo principal es que nadie está pensando que se vive en un lugar utópico. Todo el mundo está seguro de que el mundo se está acabando y que estamos en una realidad apocalíptica. El gobierno está muy desestructurado y a pesar de que hay una constante repetición de los mensajes totalitarios, de todas maneras no hay una presencia efectiva del gobierno en la vida cotidiana. No, la vigilancia no es tal. Partiendo de ahí justamente, Mark Fisher dice en una novela o en una película como Children of Men, retoma específicamente la película en una escena en donde el protagonista Theo va a visitar a un amigo que tiene en un museo, que ahorita nos vas a hablar de ese museo, Daniel, una gran cantidad de obras de arte, y la gran pregunta que se hace es ¿para qué sirve esto en un mundo que básicamente ya está a punto de terminarse? Y la respuesta que le da el amigo es: prefiero no pensar en eso. Y cuando le da esa respuesta, que es muy interesante, pareciera que el valor simbólico de estos objetos de arte que aparecen en esta escena continúa a pesar de la destrucción del mundo. A partir de esta idea, Mark Fisher retoma el viejo paradigma dicho por Frederick Jameson: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y lo que dice es: aun cuando el fin del mundo está ocurriendo, parece que el capitalismo es una especie de sistema económico, político y sobre todo ideológico
que sigue perviviendo y permaneciendo a pesar de la destrucción del mundo. Es como si el capitalismo existiera como esta estructura ideológica que está por encima del mundo y que incluso lo supera a tal lugar que mientras todo el mundo se está acabando alrededor, mientras ya no hay personas que vayan a nacer, mientras los gobiernos se están desbaratando, mientras no hay posibilidad y no hay esperanza, la idea de la obtención del capital y la obtención de estos grandes y fastuosas obras de arte, ya no como arte, sino como objetos de lujo, llamémoslo así, sigue existiendo en este lugar. Y entonces es muy interesante porque lo que propone Mark Fisher, partiendo de Children of Men, de algún punto es como ya no se puede hablar solamente en el momento en el que estamos de un capitalismo tardío como el que proponía Jameson, sino lo que él propone es un realismo capitalista, que es básicamente que el capitalismo se ha convertido en una ideología tan predominante que ha reemplazado y moldeado lo que nosotros concebimos como lo real. Sin contar además que la idea de esta escena también es colocarnos en un punto de vista donde el capitalismo se ancla también con la teoría colonial, ¿no? Que es muy importante la idea de el otro como producto. Fisher también resalta esto dentro del libro, igual ahí lo compara con la gente, con los gorditos de Wall-E, en el que el otro se convierte en un producto. Dentro de la estructura de la película, la idea de Inglaterra como colonia, esa reflexión del Reino Unido como poder colonial, se hace a través de no solamente de la aparición de estas obras, porque está el de David de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso y están varias otras obras puestas ahí. ¿Sabe que está el cerdito de Pink Floyd? Que además está volando sobre las dos columnas del Tate Gallery, porque este político súper influyente, lo que se le ocurre a él es vivir en el Tate Gallery, uno de los lugares como más importantes del arte en Londres y más bonitos. Inclusive el carro entra por la Galería Central, que es un lugar donde generalmente se ponen las obras más importantes de los artistas invitados. Por ejemplo, ahí estuvo una de Doris Salcedo, que fue una grieta en el suelo. Por ahí entra el carro donde deja Clive Owen con su primo y empieza toda esta discusión. Para Fisher lo más importante es cuando él le dice como, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con todas estas obras? Una vez nos muramos todos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Y el primo nada más le responde, prefiero no pensar en eso. O sea, como prefiero seguir, porque efectivamente lo único que importa es que el capital siga activo. Clive Owen va a seguir trabajando, a pesar de que el mundo se está acabando, la gente sigue yendo a trabajar, sigue teniendo dinero para comprar cosas, hay café. Claro, es que eso le iba a decir, la película empieza justamente en una especie de Starbucks. Es un fin del mundo con Starbucks. Y con televisión. Sí, y con servicios de transporte que se pagan, con carros que se alquilan, o sea, la cosa sigue, o sea, es un apocalipsis que sigue andando porque el capitalismo no lo podemos detener, que inclusive, perdón, la noticia de ayer justamente, se metieron los talibanes a Kabul y se toman todo, y ¿qué es lo primero que hacen los talibanes? Tranquilizar a todo el mundo y decir, la economía sigue, o sea, la economía no se va a detener, sigan trabajando, eso es lo más importante. Antes de decir cualquier cosa, antes de decir como todas las mujeres salgan a ponerse burkas, antes de todo eso lo primero que dijeron es no, sigamos trabajando, acá no ha pasado nada. Que es lo mismo que pasa en algún otro momento pandémico en donde el gran problema era la economía tiene que seguir. Es muy loco eso porque esto ya no se configura como una, y dentro de la película se ve muy claramente, ya no se configura solamente como una estructura, sino como una ideología. Esto que usted hablaba sobre, por ejemplo, lo colonial que aparece, eso colonial aparece en unas escenas de fondo en donde hay una especie de campo de concentración en donde se están reteniendo a las personas porque sigue habiendo inmigración ilegal, porque obviamente la economía tiene que seguir, y la economía con todas sus vertientes que tiene que ver no solamente con la existencia del Starbucks, sino con la inmigración ilegal, con las formas del totalitarismo y de la represión. Entonces es muy particular cómo se está jugando en este escenario una especie de dos planos. En un plano se nos está contando todo este apocalipsis que tiene que ver con algo biológico, mientras en el fondo sigue casi que vivo, pero de fondo, y eso es lo más interesante que hace Cuarón, de fondo pero muy claro cómo la economía sigue y la inmigración ilegal sigue y los totalitarismos y la represión siguen, pero el apocalipsis está cuadrado como en otro lado, ¿no? Y cómo esta cuestión que tiene el capital que definitivamente puede oprimir al otro, al que está por fuera del sistema, pero nunca oprimir al que está dentro del sistema. La idea es esta, es mientras yo pueda estar jugando, mientras yo pueda estar siendo parte del intercambio, no voy a estar por fuera. Todos los extranjeros son puestos en estas jaulas que aparecen en toda la película, todo el tiempo hay detrás jaulas de gentes que están esperando para deportar o para matar, y ninguno de ellos, por más de que quiera, está siendo parte del sistema, están excluidos totalmente. Hay una escena muy bonita
bonita, que es cuando Clive Owen va entrando y uno de los guardias le quiere quitar el reloj y él le entrega el reloj como una especie de soborno, como para que no le pase nada, pero en realidad es como simplemente porque ya nada importa. O sea, en este punto el personaje ya se dio cuenta que ya nada importa, pero el soldado todavía está pensando que las cosas sí importan. El soldado todavía está pensando que hay un futuro dentro del modelo que están viviendo, y eso es una cosa que tiene la película. Y hay algo que hace Cuarón también, que es muy interesante, tiene que ver con cómo no solamente esto lo está cuadrando en un futuro, que si bien P.D. James lo cuadró en el catastrófico 2021, en la película Cuarón lo ubica muchísimo después, pero lo 2027. No muchísimo después realmente, sí. Lo interesante es cómo crea un hilo que lo trae a la actualidad cuando hace una escena que es muy importante, que básicamente está tratando de contar una especie de narrativa de la guerra, que es muy interesante la película porque además nos está mostrando en unas formas, tal como lo decíamos al principio del video, una forma medio documental, pero también con una cinematografía impecable, qué es lo que ocurre con estas narrativas de la guerra, que son plano secuencia increíble. Cuarón es muy bueno, y cuando está con Lubezki logran hacer cosas increíbles. Tal vez uno de los planos secuencias más famosos de las últimas 2 décadas, y tal vez uno de los planos secuencia más famosos del cine sucede en esta película. Es un plano en el que van ellos dentro de un vehículo, van como protegidos, seguros, están sucediendo muchas cosas como tranquilas, y de repente una horda de vándalos, es el único nombre que se me ocurre, no sé por qué se me ha metido la palabra de vándalos en la cabeza, tal vez alguien me la ha dicho mucho últimamente. Entonces llegan este grupo de esta tribu visigoda, voy a decirle mejor, esta tribu así salvaje tipo Mad Max, se bajan y empiezan a cazarlos. Todo esto va a suceder dentro del carro, la cámara comienza a recorrer todos los lugares posibles dentro de este automóvil mientras ellos tratan de huir, les disparan, matan a un personaje, hay sangre por todos lados, hay gritos, hay caos. Y la cámara está todo el tiempo mostrándonos la acción. Cualquier otro director empieza a hacer que la cámara tiemble y uno como que no sabe dónde está, y ya con eso comunique que la situación es tensa. Pero Cuarón no va a hacer eso. Cuarón va a darle todo este tiempo, más o menos 10 minutos, en los que él va a dejar que los actores hagan todo el trabajo. No hay ningún corte, sino la cámara se está moviendo por todas partes como si nosotros estuviéramos ahí, pero desesperados porque no podemos ayudarles. Y entonces literalmente la cámara comienza a sentirse en las tripas del espectador. Uno empieza a sentir esos nervios porque uno no puede ayudarlos. Una forma magistral que él está utilizando de contar esto. ¿Pero por qué lo está haciendo? Él está utilizando esto para poder mostrarnos que esto también nos puede pasar a nosotros, que ese punto de vista privilegiado en cualquier momento puede cambiar. O sea, no solamente estamos siendo espectadores de la película, sino sí hay cierto caos que se está viniendo encima nuestro. Y claro, como nosotros lo estamos leyendo desde Mark Fisher, obviamente nuestro apocalipsis es un apocalipsis del capital, no es un apocalipsis sin fin. Porque también esto es importante, ¿no? O sea, el hecho de que el capitalismo parezca que no va a tener nunca fin, no quiere decir que no lo vaya a tener. Pero es muy importante que nos parezca eso, porque realmente en este momento de la humanidad, nadie se puede imaginar un sistema diferente. Estamos todos, China, Afganistán, Colombia, Haití, nadie en el planeta Tierra en este momento se puede imaginar un modo de vida que no sea capitalista. Y eso yo creo que es suficiente apocalipsis. Para complementar simplemente una pequeña cosa que tiene que ver con esta toma cinematográfica, nosotros recorremos junto con Theo, con el protagonista, una serie de espacios, de ambientes que lo van a llevar de una u otra forma a una especie de privilegio en el cual él está. Él está en un lugar en el cual él pareciera que ese tipo de cosas que le están ocurriendo en el mundo no lo tocan, o al menos no lo tocan directamente porque él está metido en otro problema totalmente emocional, sentimental, mental, casi nihilista, pero de repente el mundo empieza a meterse a su vida y el punto máximo de quiebre tiene que ver justamente con esta toma en donde pareciera que él no puede escapar del mundo, él no puede escapar de todo eso que está ocurriendo y que esos privilegios se van modificando, que es justamente lo que decía Daniel, que tiene que ver con eso me puede ocurrir a mí. Es este personaje al cual le ocurren las cosas, y cuando uno está en ese momento, en esa toma, eso pasa a ser no solamente de Theo, sino también de uno como espectador. Y ese desplazamiento desde el privilegio que tiene uno como espectador sentado en una silla hacia Theo y finalmente hacia uno como alguien que es sujeto de todo ese espacio apocalíptico y de todo ese tipo de estructuras e ideologías es sumamente fuerte, es sumamente emocional, y uno queda impactado después de ver esta película, pero principalmente, y me ocurre a mí en lo personal, después de ver esta escena que es increíble y en la cual se puede condensar mucho de esa propuesta ideológica que trae la película, que no está dicha con palabras, sino con imágenes.
Bueno, y esperamos que les haya gustado esta visión que tenemos nosotros de Children of Men y pues esa aproximación que le estamos dando desde Mark Fisher. Bueno, y no olviden suscribirse a nuestro canal, toquen la campanita para que estén actualizados con todos nuestros videos. Y síganos en redes sociales, por ejemplo en Twitter estamos yo como Daniel el extranjero monje y Rutilo el más joven Bastidas. Y en Instagram estamos como canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y queremos saludar a quienes nos comentan en YouTube que esta semana fueron Alejandro AC, Rapalino, Alejandra Inclán, Miriam Paola Cano, Juan Rafo, Boy Meets Books MX, Julián Gómez, Natalia Ortegón, Alejandro Vesga, Andrés Felipe Rodríguez Feira y Juan Ramón Vera Rodríguez. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Oiga, y no hablamos del resto de vainas. Yo sí tenía ganas de sentarme simplemente a echar carreta de todas las escenas y preparé varios discursos sobre las escenas en la finca, porque es que esa es la típica finca inglesa y los caminitos así ingleses, ahí es donde están los malos, ¿no? La típica... Eso no, también. Yo pensé que era Michael Caine fumando... Ay, no, y ya... Michael Caine volaba haciendo... De las mejores actuaciones de Michael Caine. O sea, Michael Caine, la verdad, no siempre es como el actor más estable, pero... pucha, si Jasper es el papel de ese man, qué buen papel. En realidad, cuando llegan todos a la sala y él se pone a fumar, no creo que haya estado actuando. Creo que era Michael Caine actuando como Michael Caine. Yo siempre me he imaginado que así es Michael Caine, además, o sea, como así es tal cual. No se lo imagina Michael Caine, no como Alfred de Batman. No, o sea, sino así. Ese señor, sí, exacto. En una finquita inglesa, rodeado de música. Sí. Exactamente, total. Sí, ese man es así. Ahí está pintado. Y que le jalen el dedo, todo el tiempo con esa broma. Es muy bonito. Hay una cosa muy loca y es que nadie se da cuenta que Jasper es el papá. ¿En serio no se dan cuenta? Muchísima gente en todos los análisis, nadie se da cuenta que Jasper es el papá de este man. Me parece tan loco, de verdad. Pero es obvio que es el papá porque le dice amigo. Pues no, es que es hippie, le dice a todo el mundo amigo. O sea, es que si uno echa las cuentas, el Jasper es generación X. De esos que creen que, mi mejor amigo es mi hijo. ¿Seguro? Oiga, y es extraño porque Children of Men como no está en las listas de las mejores películas de ciencia ficción. Para mí es de las mejores que... Para mí es de las mejores que existen. Sí, no es cierto, debería ser. Sí. Pero también es todavía hoy en día es muy problemática. O sea, todavía sí hoy en día es una película que no es fácil de ver porque la crítica de Tomás sí es muy fuerte a las políticas migratorias, a la forma en la que vemos al otro, a la forma en la que estructuramos el capital y sobre todo a la forma en la que estructuramos los capitales simbólicos. Forma en la que nosotros le damos valor a los capitales simbólicos es lo que más se cuestiona en la vida. Pues con la muerte de Baby Diego al principio de la película. Argentina, además. Es argentina. Sí. Cosa que es fenomenal. Pero ahí sí, como diría Guillermo del Toro, es porque soy mexicano. Ya está, es mexicano, es Cuarón. Es una película muy mexicana, ¿no? Re mexicana, extraño.